Una sartén. Una sartén con agua hirviendo. Eso es lo que ha estado a punto de romper Supervivientes 2026 en dos esta noche. Porque lo que ocurrió anoche en La Palapa no fue una bronca normal. No fue un cruce de reproches de los que vemos cada semana en cualquier reality. Fue algo diferente. Fue una acusación en toda regla. Gerard Arias señaló a Claudia Chacón delante de toda España y le dijo que le había quemado un dedo. Que había invadido su espacio. Que había tenido que venir el equipo médico. Y entonces Sandra Barneda dijo algo que llevaba semanas callando. Algo que no le habíamos oído decir así, con esa contundencia, con esa claridad, en toda la edición. Quédate. Porque esto es mucho más que una bronca de cocina. Esto es el mapa completo de una guerra que lleva semanas cocinándose a fuego lento en esa playa. Y anoche explotó. Para entender lo que pasó anoche en La Palapa de Supervivientes, necesito llevaros hacia atrás. No semanas. Días. Porque esta bronca no nació anoche. Esta bronca lleva construyéndose desde hace tiempo con materiales muy concretos, tensión acumulada, reproches no resueltos, y una dinámica de grupo que ha ido envenenándose poco a poco sin que nadie pusiera freno a tiempo. Por un lado tenemos a Gerard Arias, un concursante que desde el principio ha generado opiniones divididas. Hay quien ve en él a alguien estratégico, inteligente, que juega con cabeza. Y hay quien, como Claudia, ve en él a un jugador sucio que utiliza la victimización como herramienta de juego. Por otro lado tenemos a Claudia Chacón, una concursante que lleva semanas en el punto de mira, que ha recibido críticas desde dentro y desde fuera del concurso, que su propia madre salió en exclusiva esta semana a defenderla públicamente. Una mujer que no da su brazo a torcer y que cuando cree que tiene razón lo dice con toda la fuerza del mundo aunque le cueste votos. Y en medio de las dos está Maika Benedicto, que no es neutral, que nunca ha sido neutral, que desde el primer día ha sido la voz más directa, más sin filtros, más incómoda para los que intentan hacer el juego sucio sin que nadie se dé cuenta. Este triángulo llevaba días bajo una presión enorme. Los castigos de la semana anterior, las noches sin dormir, la convivencia al límite, y encima, una sartén. Sí, una sartén con agua hirviendo. Porque en Supervivientes, donde no hay nevera, no hay supermercado, no hay nada de lo que da por sentado en casa, cocinar es un acto casi sagrado. Es uno de los pocos momentos del día donde los concursantes tienen algo parecido al control. Y cuando alguien invade ese espacio, cuando alguien agarra tu sartén mientras estás cocinando, cuando el agua hirviendo salpica y alguien sale quemado, eso no se olvida fácilmente. Eso se lleva a La Palapa. La Palapa de anoche empezó tensa. Se notaba en el ambiente. Se notaba en cómo estaban sentados, en cómo se miraban, o en cómo deliberadamente se evitaban mirar. El primer cruce llegó entre Claudia y Gerard, y fue inmediato, sin calentamiento, sin preámbulos, directo al hueso. Claudia le llamó provocador, dijo que jugaba sucio, que era un víctima, que solo le importaba quedar bien de cara a la galería. Y Gerard respondió, pero no como esperábamos. No se defendió de las acusaciones directamente. Hizo algo mucho más calculado. Apeló a la emoción. Dijo que esta situación le entristecía. Que desde que se despertaba por la mañana ya tenía que estar con las uñas afiladas. Que era agotador vivir así. Ojo a esa estrategia. Porque es brillante en términos de televisión, aunque sea desesperante en términos de honestidad. Gerard no está respondiendo a los argumentos de Claudia. Está convirtiendo el debate en un problema emocional suyo. Está pasando de acusado a víctima en dos frases. Claudia lo vio venir. Por eso lo llama víctima. Porque ya sabe cómo funciona ese mecanismo. Pero entonces Gerard sacó su gran baza. La acusación que nadie esperaba. La que ha dado la vuelta a las redes sociales esta madrugada. Dijo que Claudia le había quemado un dedo. Lo dijo con detalle. Dijo que le había quitado una sartén con agua hirviendo mientras cocinaba. Que había invadido su espacio. Que el agua había salpicado. Que tuvo que venir el equipo médico. Que le estuvieron atendiendo. En ese momento La Palapa cambió de temperatura. Porque una cosa es decir que alguien te provoca, que alguien te falta al respeto, que alguien juega sucio. Y otra cosa muy diferente es decir que alguien te ha causado una lesión física. Eso es de otro nivel. Eso tiene consecuencias reales dentro y fuera del concurso. Y Maika no se quedó callada. Maika entró al debate con toda la fuerza que la caracteriza.
Calificó lo que estaba haciendo Gerard de juego sucio. Dijo que no lo iba a permitir. Y añadió algo importante, que menos aún lo iba a permitir cuando se usaba para dejar mal a una persona. Maika no estaba solo defendiendo a Claudia. Estaba nombrando la estrategia. Estaba diciendo en voz alta lo que muchos pensaban en silencio, que esa acusación del dedo quemado era una maniobra, no una denuncia honesta. Y mientras Maika hablaba, Gerard y Claudia se pusieron a hablar encima de ella. Los dos a la vez. Uno encima del otro. Subiendo el volumen. Sin escucharse. Sin dejar terminar. Creando ese muro de sonido que es la pesadilla de cualquier presentadora en directo. Y Sandra Barneda intervino. Primero con educación. Pidió que hablasen por turnos. Recordó que desde casa no se entendía nada. El tono fue profesional, contenido, el de siempre. Nadie hizo caso. Siguieron hablando. Siguieron subiéndose el volumen. Siguieron ignorando a la presentadora como si no estuviera ahí. Y entonces Sandra Barneda hizo algo diferente. Levantó la voz. De verdad. No el tono televisivo de atención por favor. La voz de verdad. La que no está en el guión. La que sale cuando alguien lleva demasiado tiempo aguantando y de repente dice basta. Por favor. Silencio. Y después llegó la frase que ya es historia de este programa. Tenéis incontinencia verbal y muy poca educación por parte de los dos. Están subiendo los decibelios de una manera terrible. Incontinencia verbal. Quiero que os detengáis en esa expresión. Porque Sandra Barneda podría haber dicho muchas cosas. Podría haber dicho que hablaban demasiado. Que no se escuchaban. Que eran maleducados. Pero eligió incontinencia verbal. Una expresión médica. Una expresión que implica que no hay control. Que las palabras salen sin que el cerebro las filtre. Que hay un problema de fondo, no solo de formas. Esa elección de palabras no es casual. Sandra Barneda lleva años en televisión. Sabe exactamente lo que dice y cómo lo dice. Y eligió esa expresión para dejar claro que lo que estaba viendo no era un debate acalorado. Era algo más serio. Silencio en la palapa. Por fin. Pero no por mucho tiempo. Aprovechando ese silencio forzado, Sandra Barneda hizo algo inteligente. Se giró hacia Soto, el concursante que llevaba toda la noche en segundo plano, observando, procesando, acumulando información. Y le preguntó directamente cómo estaba llevando todo aquello. La respuesta de Soto fue una de las más honestas de la noche. Mal. Lo llevo mal. Estoy francamente incómodo. No estoy acostumbrado a esto. Creo que no hay necesidad de llegar a este tipo de tensión, sinceramente. 4 frases. Sin adornos. Sin estrategia visible. Solo la verdad de alguien que lleva días viendo cómo las personas con las que convive se destruyen mutuamente y no sabe muy bien qué hacer con eso. Soto es cantante. Viene de un mundo donde los conflictos se gestionan de otra manera. Donde hay managers y agentes y personas que ponen distancia entre tú y el problema. En Supervivientes no hay eso. En Supervivientes el problema duerme a tu lado, come con tu sartén y discute contigo en la palapa delante de toda España. Y Soto no estaba bien con eso. Y lo dijo. Pero la bomba final de la noche llegó de boca de la propia Sandra Barneda. Porque la presentadora, con esa información que solo tienen los que están detrás de las cámaras, aclaró algo crucial sobre la acusación de Gerard. Dijo que el equipo médico había llegado y le había dicho a Gerard que no tenía nada. Que si acaso se podía echar una pomada. Repetidlo, no tenía nada. Entonces la pregunta que se hacen esta mañana miles de espectadores en Twitter, en Instagram, en los grupos de WhatsApp, es la misma que yo me hago ahora mismo aquí. ¿Gerard sabía que no tenía nada cuando lanzó esa acusación en la palapa delante de toda España? ¿Sabía que el equipo médico le había dicho que estaba bien cuando dijo que tuvo que venir a atenderle? Yo no puedo responder eso. No tengo esa información. Pero sí puedo deciros que cuando una acusación de lesión física en un reality queda desmentida por la propia presentadora en directo, eso tiene un peso enorme. Eso cambia la narrativa completamente. Eso convierte al acusador en el acusado. Y Claudia, que lleva semanas siendo señalada como la villana de esta edición, esta mañana se despierta con algo que no tenía ayer, la razón de su lado. Al menos en este episodio concreto. Vamos a cerrar con lo que importa. Anoche en Supervivientes 2026 vimos 3 cosas muy importantes que los medios de comunicación no están analizando bien. Primero,
Gerard lanzó una acusación de lesión física que quedó desmentida por el equipo médico y confirmada por Sandra Barneda en directo. Eso es gravísimo para su credibilidad dentro del concurso. Segundo, Sandra Barneda cruzó una línea que rara vez cruza. Perdió la compostura. Usó una expresión durísima. Y eso nos dice que lo que está pasando en esa playa es más serio de lo que parece desde casa. Tercero, Soto, el concursante que más ha intentado mantenerse al margen de los conflictos, dijo que lo estaba llevando mal, que estaba incómodo. Y eso es una señal de alarma. Cuando el más tranquilo del grupo dice que no está bien, algo importante está pasando en esa convivencia. Y yo os hago la pregunta que quiero que respondáis en los comentarios ahora mismo. ¿Creéis que Gerard mintió sobre el dedo quemado o fue una exageración sin mala intención? Comentad, ¿mintió o exageró? Solo eso. Quiero ver cuántos pensamos lo mismo. Y si este canal os está dando lo que los demás no os dan, si os quedáis hasta el final porque aquí analizamos de verdad, entonces haced una cosa. Solo una. Dale al like. Ese botón de ahí abajo. Un clic. Y suscribíos con la campanita activada. Porque cuando explota el próximo bombazo de supervivientes, y va a explotar pronto, vosotros vais a ser los primeros en saberlo. Nos vemos en el próximo bombazo. Sirena de policía.